esta serie de encuentros y de presentaciones de los libros de la colección de educación superior de la Universidad de Palermo. En esta oportunidad, lo tienen todos en mano, estamos presentando el libro El surgimiento de las universidades, publicado originalmente en el año 1923, y para los que vienen siguiendo estas ediciones es una especie de paréntesis en los temas de más coyunturales, más de gestión, de financiamiento, y de, que venimos siguiendo en general en los libros, para ir a la época medieval, para mirar, como hace este libro en estas 3 conferencias del autor, el contexto que dio origen a las instituciones, a las universidades, las continuidades y algunas rupturas que el autor marca también con respecto a las universidades como hoy las conocemos. El libro, como les contaba, es la recopilación de una serie de conferencias que en 1923 dictó el historiador medievalista Charles Haskins en la Universidad Brown. Es una síntesis, como les contaba, que repasa los orígenes de las universidades, muestra la centralidad de los modelos que tuvieron las universidades de París y de Bolonia en delinear lo que hoy entendemos por universidad, como esta comunidad, esta sociedad, dice él, de estudiantes y de profesores. Y toda esta cultura de la transmisión de conocimientos que, según el autor, sigue hasta nuestros días. Busca también, como han hecho otros historiadores medievalistas, correr un poco el velo que mantuvo a la Edad Media en una cierta idea de oscuridad durante mucho tiempo, desde la historiografía, y mostrar toda su vitalidad intelectual, toda la herencia que todavía vemos de la Edad Media, no solo en la universidad, sino en otras instituciones que hoy no son conocidas y habituales. El autor, una breve referencia, nació en 1870, murió en 1937, pasó la mayor parte de su carrera académica como historiador en la Universidad de Harvard, y además escribió, además de este libro que en su momento fue muy celebrado, varios libros sobre la cultura y la historia medieval. Como hacemos siempre, hemos invitado a un experto, un especialista local, para que nos ayude a leer el libro y a referirlo también un poco a la actualidad de algunos debates que hoy podemos dar. En esta ocasión, Pablo Buschbinder, que ya nos ha visitado en otra oportunidad también. Él es licenciado y doctor en Historia, egresado de la Universidad de Buenos Aires, profesor asociado de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y además coordinador del programa de Historia y Memoria, también en la UBA. Es investigador independiente del CONICET, fue becario externo del CONICET y de la Fundación Alexander von Humboldt, dictó cursos de grado y posgrado en diversas universidades nacionales y extranjeras, y es autor de varios libros y artículos sobre temas universitarios, entre ellos la historia de las universidades argentinas. Como hacemos siempre, tendremos ahora una exposición de Pablo aquí, luego algunas preguntas en la mesa, y abriremos, como siempre, luego un espacio para las preguntas de ustedes. Bueno, gracias, Raquel. ¿Se escucha? Bueno, quiero agradecer también a las autoridades de la Universidad de Palermo por su invitación, en particular a su rector, que además es director de la colección. Para mí es un gusto poder participar de estas presentaciones, y lo digo como investigador interesado en general en las cuestiones universitarias y, bueno, en particular, obviamente, digamos, por la historia de las universidades. Este es el tercer libro sobre historia de las universidades que me toca presentar aquí. Yo celebro, además, entre otras cosas, que se sigan publicando en papel. Entiendo, digamos, que esto obviamente tiene un costo ambiental importante, pero bueno, yo soy de la generación que todavía no se acostumbra al ebook ni a la lectura en la pantalla, así que, digamos, celebro en ese sentido que la colección siga publicándose en papel. En relación a este libro, yo quizás, digamos, antes de entrar a hacer un análisis de su contenido, hay también un aspecto adicional que quisiera subrayar, y es que por lo general que nos dedicamos a este tipo de cuestiones en la Argentina, y creo que en general en el mundo de habla hispanoamericana, estamos en realidad mucho más habituados a trabajar con autores franceses y españoles, y yo creo que es muy útil y muy interesante poder ver el tema desde una tradición intelectual e historiográfica distinta. Sí, en general, para nosotros, cuando tratamos el tema de historia medieval, de la historia, digamos, de los intelectuales, de los letrados medievales, por supuesto también de las universidades, nuestras referencias en general son los medievalistas franceses como Georges Duby o como Jacques Le Goff, digamos, la gran referencia en este tipo de temas.
Bueno, y creo que es interesante poder percibirlo y poder tener disponible para el trabajo, digamos, con los estudiantes también, un trabajo que se inscribe en una tradición historiográfica distinta. El libro tiene también otras virtudes, digo, en tiempos tan ajetreados es un libro relativamente breve. Yo comentaba recién hace un rato que los otros libros que me tocó presentar acá eran mucho más extensos. Los dos anteriores que yo presenté acá eran dos obras, uno sobre la Universidad de la Sorbona y el otro sobre la historia de la educación superior en Estados Unidos, dos libros de 2 volúmenes cada uno y alrededor de 300 y pico de páginas. Este es un libro breve, pero a la vez es un libro profundo y yo diría además es un libro muy moderno si uno lo piensa en términos historiográficos. Es decir, recién recordaba Raquel que el libro es resultado de una serie de conferencias dictadas en el año 1923. Pero bueno, a mí algo que me sorprendió es que su orientación historiográfica no es como uno podría prever por el momento en el que fue escrito, es decir, una historia política en el sentido tradicional o una historia institucional, en el sentido, digamos, más tradicional también, sino que es un libro que conserva un estilo y un contenido que es mucho más próximo a la historia cultural y social que se desarrolló en los años 50 y 60. Y yo quisiera insistir en este punto a la hora de hablar sobre el libro. Yo hay una cuestión, que es una cuestión obvia, pero que siempre se la señalo a los estudiantes. Me gusta insistir con el tema. Las mejores historias universitarias son aquellas que nos permiten a la vez comprender mejor a las sociedades en las que esas universidades se insertan. Y esta es entonces una característica de este libro que creo que es relevante destacar. Y también, digamos, quiero subrayar también la preocupación por insistir en los lazos entre ese pasado lejano que marca el surgimiento, que caracteriza el surgimiento de las universidades y las universidades actuales. El libro está compuesto por 3 capítulos, tiene además, digamos, un estudio introductorio relativamente extenso, pero, digamos, está dividido básicamente en 3 capítulos. Uno dedicado específicamente al surgimiento de las universidades, el otro dedicado al profesor medieval y el otro al estudiante medieval. Y yo voy a intentar muy brevemente aquí marcar los problemas que estructuran, que organizan los argumentos en cada uno de ellos. Y yo en ese sentido quisiera describirlos a partir de algunas preguntas. Y en ese sentido creo que el primer capítulo del libro se construye sobre una preocupación, una pregunta central, y es ¿qué une a nuestras universidades, qué une a las universidades actuales con sus antepasados medievales? Y esos lazos, y en esto Haskins es muy concreto, no pueden encontrarse en todo aquello que está vinculado con la materialidad o con la realidad física de las universidades. No pueden encontrarse sus edificios, no pueden encontrarse sus instalaciones. En realidad, una universidad es esencialmente una comunidad de enseñanza y aprendizaje. La universidad es una comunidad de personas que enseñan y aprenden. Ahora, también es cierto que este tipo de comunidades han existido antes del momento de surgimiento de las universidades, ¿no? Si uno piensa sobre todo en la Grecia antigua. En definitiva, digamos, lo que distingue a la universidad entonces, incluso en sus orígenes, es la existencia de, junto a esa comunidad de enseñanza y de aprendizaje, un sistema de cursos regulares, un sistema de exámenes, sobre todo un sistema de títulos, y esto es central, y un sistema también de ceremonias de graduación. Y en este sentido, señala Haskins, nuestras universidades son claramente hijas de estas primeras instituciones medievales. Más allá de esto, esta primera definición, que creo que es una, y hay otras definiciones alternativas, hay definiciones que han puesto el énfasis en otros aspectos que Haskins desarrolla acá, pero que no son centrales para él, como es el tema de la existencia de una comunidad autónoma o la existencia de una corporación. Más allá de eso, el texto toma algunos tópicos que son clásicos hoy en la historia de las universidades, pero que probablemente no lo eran en el momento en que el libro se publicó. Pero también, digo, a pesar de que toma estas cuestiones, estos argumentos, estos problemas que son clásicos, también introduce algunos matices. Digo, por ejemplo, para Haskins la primera universidad no es la de Bolonia, que es, digamos, la visión tradicional, como se considera hoy en la mayor parte de los manuales, sino la mucho menos conocida de Salerno.
La de Salerno es esencialmente una escuela de medicina que surge en el siglo XI y desaparece poco tiempo después. Más allá de esto, el texto se concentra en la oposición, ahora sí, de estos dos grandes modelos de universidades medievales, que son el modelo de Bolonia y el modelo de París. Yo, digamos, en este sentido también, en estos dos modelos, él va a plantear alguna serie de cuestiones. Por ejemplo, ¿qué es lo que significa en este contexto universidad? Pensándolo, digamos, en el caso de Bolonia. Una universidad, digamos, lo que distingue a una universidad es esencialmente, en el caso de Bolonia, la existencia de un grupo. Universidad significa, hace, digamos, alusión a la totalidad de un grupo, hablando, digamos, en este caso, básicamente de los estudiantes. Los estudiantes tienen, en ese contexto, diferencias internas significativas, ya que están divididos en naciones, entendiéndose nación en este contexto en el sentido de patria chica. La nación es básicamente la localidad o la ciudad de donde se proviene. La otra cuestión central es la cuestión de los títulos. También un tema central en la organización de Bolonia, que distingue entonces, digamos, a la universidad de otras comunidades de aprendizaje. Los títulos que se otorgan son 3 y su función principal es que habiliten para enseñar. Los títulos son la licencia docente, que digamos lo que sería el equivalente a nuestra licenciatura actual, la maestría en artes y el doctorado en leyes. Ahora, Bolonia marca entonces un modelo que es un modelo que tiene ciertas características. Es un modelo relativamente laico, es un modelo centrado en la enseñanza del derecho y es un modelo caracterizado por la hegemonía de los estudiantes. Es decir, si hay algo que distingue a Bolonia es justamente ese predominio, esa hegemonía estudiantil. La Universidad de Bolonia es la universidad organizada por los estudiantes para defender sus derechos. El otro modelo es el modelo de París, y el modelo de París es distinto. Mientras el modelo de Bolonia es un modelo laico, orientado fundamentalmente a la enseñanza del derecho, el modelo de París es el modelo de la Universidad Teológica. Es el modelo que surge de las viejas escuelas catedralicias, en este caso de la Escuela de Notre Dame. Pero también, digamos, Haskins utiliza acá el ejemplo parisino para subrayar otro rasgo central de las universidades medievales, que es, ahora sí, justamente el de conformar una comunidad que tiene fueros, que conserva un estatus legal particular, otorgado preferentemente, ahora ya no a los estudiantes, como en el caso de Bolonia, sino otorgado a los maestros. ¿Qué son los fueros? Bueno, básicamente hay fueros de dos tipos en este caso. Los fueros otorgados por el rey, que eximen a los universitarios de la jurisdicción laica y los supeditan a la jurisdicción eclesiástica. Y por otro lado, los fueros otorgados por el Papa, que le otorgan a las autoridades de la universidad la posibilidad de conceder la licencia docente, es decir, decidir quién puede enseñar y quién no. La Universidad de París comparte de todos modos algunos rasgos con Bolonia. Uno de ellos es la división en naciones. En París son 4, francesa, normanda, picarda e inglesa. Y las disputas entre las naciones marcan el ritmo de la ciudad, que tiene por supuesto también un matiz. Mientras Bolonia se especializaba en derecho, señalaba recién, París lo va a hacer en teología. Y París también es la universidad que va a constituir la primera organización clásica universitaria, la primera organización en facultades. 4 son las que constituyen la universidad medieval: la Facultad de Artes, la de Derecho, la de Medicina y la de Teología. Los otros 2 capítulos del libro están dedicados, uno al profesor medieval y el otro al estudiante. Y lo interesante del libro en este caso es que a través de ellos se plantea a Haskins las preguntas sobre 2 aspectos distintos. Porque por un lado, cuando analiza el perfil del profesor, indaga en torno al papel de la universidad como centro intelectual. Y por otro, al analizar el estudiante, se plantea la pregunta por el perfil social y por la vida cotidiana de los estudiantes medievales. Es decir, mientras uno enfoca o enfatiza en aquellas cuestiones que están relacionadas con los aspectos de la historia intelectual, el otro tiene un énfasis mucho más fuerte puesto en las cuestiones vinculadas con la historia social.
Referirse al profesor, referirse a los profesores universitarios, es para Haskins referirse también a las disciplinas que se enseñan y a la forma en la que deben ser enseñadas. Y acá, por supuesto, también es preciso reconocer dos vertientes. La vertiente que tiene que ver con las artes liberales, por un lado, y digamos es una primera vertiente, y la otra, la vinculada con las disciplinas universitarias propiamente dichas, como son la medicina, la teología o el derecho. Vale la pena señalar algunos matices acá. Las artes liberales conforman un área que podríamos llamarlas hoy un área propedéutica, son disciplinas preparatorias. Quizás, digamos, esas artes liberales forman, digamos, el núcleo de lo que hoy, con algún anacronismo, con cierto anacronismo, digo, podríamos denominar la enseñanza media. Y a la vez, estas disciplinas que conforman las artes liberales están divididas en dos sectores. El trivium, por un lado, la gramática, la lógica y la retórica, el arte de las palabras, y por otro lado, el arte de los números, el quadrivium, la aritmética, la música, la geometría y la astronomía. Todos ellos, conocimientos que provienen del mundo antiguo y que han llegado a través de un conjunto limitado de textos a los tiempos medievales. Si bien acá Haskins sostiene, marca esa variedad de disciplinas, lo que señala también es que la profundidad e intensidad del estudio de estas disciplinas no es similar en todos los casos. Él marca un contraste entre la profundidad con que se insiste en el estudio de la lógica aristotélica, por un lado, y la pobreza de los estudios de la gramática y la retórica, que redundan así en la pobreza de las expresiones literarias y creativas de los estudiantes. Hay de todas formas, también esto, digamos, él lo subraya con fuerza, hay disciplinas que ni siquiera ingresan al estudio universitario. Por supuesto, dentro de estos estudios universitarios no existe el trabajo experimental, no existe lo que hoy conocemos nosotros con el nombre de las ciencias sociales, tampoco ingresan lo que en aquella época se conocían con el nombre de las ciencias lucrativas. Aprobar ese primer curso de artes permitía seguir otras carreras, y acá en ese sentido hay mucho menos información. La teología, que es una de estas opciones, es en líneas generales una carrera larga y costosa, que tiene pocos estudiantes, porque todavía no ha sido considerada como requisito para el desarrollo de una carrera eclesiástica exitosa. La medicina, que sí tiene una característica particular, es que es estrictamente teórica, ¿no? Es decir, no es una carrera, es una carrera basada en textos, donde prácticamente no existe la práctica, y el derecho, donde uno puede distinguir un área de derecho civil y un área de derecho canónico, que es así, digamos, el área de derecho canónico es estudiada sobre todo por aquellos que quieren avanzar en una carrera eclesiástica. Pero en todos los casos, esta siempre es una enseñanza limitada a los textos. Y acá aparece otra variable interesante en el libro, que es justamente el problema de los libros, ¿no? Es decir, las universidades no tienen bibliotecas y acá, junto a estas características y este requisito de estudiar a partir de los textos, florece, digamos, el comercio, el alquiler, la compra y la venta de los libros. Quizás acá habría que señalar una cuestión que, digamos, en Haskins ronda el texto, pero no está explícitamente señalada, el carácter finito que de acuerdo con estas concepciones tiene el conocimiento. El conocimiento es un conocimiento limitado, no es un conocimiento que no se puede incrementar, y en verdad lo que puede hacer un universitario es una exégesis de los textos ya escritos, pero no de ninguna manera, digamos, se entiende que pueda llevar a, digamos, aumentar el volumen, para decirlo de alguna manera, del conocimiento. Acá hay otra pregunta que se plantea en el texto, y es ¿cómo son los profesores? Y esta pregunta tiene una primera respuesta que apunta, por un lado, uno podría decir, a presentarlos como formando parte de un cuerpo homogéneo, ¿no? Es decir, uno podría pensar, la enseñanza está basada en el principio de autoridad, todos ellos tienen que estudiar las mismas fuentes, tienen que enseñar casos similares. Sin embargo, Haskins subraya la heterogeneidad que tienen los profesores, porque sobre ese trasfondo, que es un trasfondo similar, en el sentido de que están todos sometidos, digamos, a un mismo conjunto de autoridades, tienen diferencias muy profundas y muy marcadas, por ejemplo, en el estilo. Hay profesores más audaces, profesores más polémicos, hay profesores que son divertidos, otros que no lo son tanto. Tienen entonces estilos de enseñanza distinta, hay algunos que en sus clases son afectos a largas disertaciones, otros a exposiciones mucho más breves,
otros a insistir en las sesiones de repaso, otros enseñan a discutir y a prepararse así para la defensa de una tesis. Y en ese sentido, en este último sentido, subraya que, bueno, hay que tener en cuenta que el aprendizaje siempre termina en un examen, y ese examen está basado en un conjunto de proposiciones. Al profesor medieval es importante pensarlo, por otro lado, sobre dos categorías. Pensarlo en primero como miembro de una corporación que controla la conducta individual de los profesores, pero que para Haskins no controla sus opiniones. Y por otro lado, y este es el gran problema, su gran preocupación, pensarlo en función del grado de su libertad. Es decir, el problema de la libertad académica medieval es para Haskins un problema central, que hay que verlo en el contexto de un sistema en el cual la verdad es algo revelado y que solo tiene que ser difundido, un mundo en el que la razón está subordinada a la fe y en el que la audacia en términos intelectuales está mal visto, ya que puede conducir, entre otras cosas, a la herejía. Pero también hay que reconocer matices, porque esta situación no es similar en todas las disciplinas. El derecho es más flexible que la teología, por ejemplo. Pero también, y en este sentido, aunque él no lo dice con estas palabras, yo creo que se puede pensar en estos términos. Hay que verlo en un contexto en el cual solo son pensables ciertas cosas y no otras. Como ha señalado un historiador francés muy importante, los hombres de la Edad Media no podían pensar en un mundo sin Dios, pero no podían hacerlo porque no tenían los instrumentos intelectuales, los instrumentos lingüísticos, los instrumentos científicos para poder hacerlo. Ahora, dentro de ese margen en el cual, digo, hay ciertas cosas que son pensables y otras que no, para Haskins hay un marco importante de libertad. Y hay que verlo también en un contexto en el que el mismo pensamiento escolástico tampoco es único ni uniforme. Ahora, yo creo que el capítulo más interesante y divertido del libro es el último, que es el dedicado al estudiante. Esto lo digo por varias razones, entre ellos por las consideraciones metodológicas que lo recorren, ¿no? Reconstruir la vida del estudiante medieval es muy difícil, obviamente todos los actores de la vida medieval, pero, digamos, esa dificultad es una dificultad que está, digamos, amparada en alguna medida por la escasez de fuentes. Entonces, el libro tiene una serie de observaciones desde el punto de vista metodológico, es decir, cómo se puede hacer esa reconstrucción de la vida del estudiante. Bueno, señala apelando a fuentes judiciales, apelando a los discursos de los predicadores, apelando a los manuales del estudiante, que son, digamos, textos que circulan en aquella época y que tienen como propósito orientar a la vida del estudiante, tomando en cuenta otro tipo de documentos, como son las cartas de los estudiantes de sus familias, las poesías que tienen como objeto la vida estudiantil. Ahora, utilizar ese tipo de fuentes, sobre todo las fuentes literarias, tiene también un problema, y es que esa literatura tiende sobre todo a destacar ciertos rasgos y establecer ciertos prototipos que para él no representan al conjunto de la comunidad estudiantil. Quizás uno de los aspectos más interesantes de este capítulo es cómo muestra la diversidad de la condición estudiantil. Y acá yo quisiera hacer una breve observación. Es algo obvio, aunque Haskins no lo señala así en el libro, que la condición de estudiante ha sido, yo diría, en la historia mundial, hasta la segunda posguerra, una condición privilegiada, ¿no? Es decir, los estudiantes fueron siempre una minoría de la población. Tengamos en cuenta que para esta época estamos hablando de una población que es en más de un 90% analfabeta. Entonces la condición de estudiante es una condición claramente minoritaria. Sin embargo, no es una condición asociada necesariamente a la riqueza, ¿no? Esto a veces resulta difícil de explicar, pero bueno, en líneas generales uno puede ver testimonios a lo largo de la historia de estas características. Los universitarios, en líneas generales, son un sector minoritario de la población, pero no necesariamente son ricos, ¿no? Algunos, obviamente, digamos, los hay también, es decir, son estudiantes que, por ejemplo, estudiantes de fortuna, que se distinguen por la pieza que alquilan, pero que se distinguen sobre todo externamente por su vestimenta, pero lo que prima es sobre todo el estudiante pobre. Junto a ese modelo de estudiante pobre hay otros prototipos que aparecen en la literatura. El estudiante ocioso, el estudiante que dedica el día a la diversión,
en lugar de dedicarla al estudio. Las fuentes lo que señala también es que desarrollan o establecen toda una serie de habilidades y condiciones que deben reunir los estudiantes. Los estudiantes, según señalan los manuales, tienen que reunir habilidades que les permitan distinguir qué cursos les conviene seguir y cuáles no. Tienen que preocuparse por la forma en la que se vinculan con otros estudiantes, es decir, las tensiones que se pueden producir y que se traducen a veces en enfrentamientos, son otras cuestiones a las que hay que prestar atención. Los estudiantes tienen que distinguir las ventajas de las distintas universidades, es decir, tienen que ser conscientes de cuáles son las orientaciones y qué universidad le conviene o no. Tienen que ser capaces de comparar la situación, no solamente en las universidades, sino en las ciudades en las cuales esas universidades se desarrollan. Tienen que, digamos, entender o saber cuál es el precio de los alimentos, comparar los precios de los alimentos o el precio de la cerveza. Los estudiantes deben hablar en latín, entonces, por supuesto, digamos, el aprendizaje del latín es central. Los estudiantes tienen derecho a divertirse, pero solamente los domingos y en el patio de la iglesia. Deben mantener su cuarto y sus libros limpios y además deben obtener su título en un tiempo prudencial, sobre todo porque pueden recibir el llamado de sus padres en algún momento exigiéndoles volver. Ahora, estos son los requisitos y exigencias que uno puede ver sobre todo en los manuales. ¿Y qué es lo que puede advertirse en las cartas? Bueno, en las cartas uno puede ver algunos de los problemas acuciantes de los estudiantes. El primero y principal es nuevamente el dinero. Es decir, si hay un tema que aparece permanentemente en las cartas, que aparece permanentemente en los testimonios, es el problema del dinero, ¿no? Los estudiantes necesitan dinero para alquilar su vivienda, necesitan dinero para pagar los libros, necesitan dinero para pagar los alimentos, y eso los lleva a pedir permanentemente dinero a sus padres o a sus familiares. ¿Y qué es lo que reciben frente a estos pedidos? En general lo que reciben son reproches, pedidos para que modere sus gastos, quejas por su conducta, porque alguien ha comunicado a los padres, generalmente es el maestro, pero por supuesto la identidad de quien ha sido el informante no se puede dar a conocer, quejas por su conducta, quejas sobre todo por el tiempo en que demoran sus estudios, porque digamos han hecho de la condición de estudiante, que es una condición provisoria, algo permanente. Esos pedidos de dinero, por otro lado, son pedidos reforzados en tiempos de graduación, ya que los costos de graduación, que implican invitar a los miembros, a los maestros, invitar a los miembros del jurado, tienen costos que son costos muy altos. Ahora, hay una cuestión que yo creo que es muy interesante en el libro desde el punto de vista metodológico, que tiene que ver con todos los reparos, observaciones que hay que hacer en relación al uso de este tipo de fuentes. Porque las fuentes en realidad hacen hincapié y reflejan a un determinado tipo de estudiante, porque es, digamos, el estudiante que resulta atractivo para quienes escriben, que es el estudiante rebelde, el estudiante transgresor, el estudiante que privilegia su diversión. Ese es el objeto de atención de poetas, de escritores. Pero existe también, dice Haskins, el buen estudiante, aquel estudiante cuya presencia no se refleja en la poesía, en las memorias, en la literatura. Hay en el mundo medieval un núcleo que está motivado fundamentalmente por el ansia del conocimiento, por la avidez por el logro intelectual, y ese es un elemento que para Haskins une al estudiante medieval con su símil contemporáneo. Gracias. Me preguntaba cuando leía y ahora cuando te escuchaba sobre todo hablar de la libertad académica y de los usos del conocimiento, ¿qué riesgos hay de caer en cierto anacronismo cuando se mira la Edad Media intentando ver continuidades con el presente, ¿no? Que puede ser una lectura atractiva y seguramente es correcta en muchos casos, pero ¿crees que hay riesgos de una mirada sesgada y en todo caso cuáles? Bueno, claro, yo siempre tiendo a ver estas cosas como historiador. Y como historiador lo que subrayo siempre, digamos, en una visión que además muy historicista del problema, tiendo siempre, digamos, a subrayar las diferencias entre las épocas. Si hay una característica que tiene el libro de Haskins es mostrar una visión que es distinta a la que han desarrollado la mayor parte de los historiadores. Que lo que sostienen es una visión, una perspectiva bastante monolítica de las cuestiones que, digamos, hacen a las posibilidades que tenía cualquier profesor en la Edad Media
en relación a los temas y las perspectivas con las que podía enseñar. Digo, en ese sentido me parece que no, digamos, no es comparable la situación, ¿no? Es decir, el sistema medieval es un sistema construido sobre la base del principio de autoridad. Y, digamos, ese principio de autoridad no es cuestionable. Cuestionarlo es entrar en una herejía. Ahora, digo, me parece que también lo que él marca es la necesidad de pensarlo temporalmente, ¿no? Es decir, pensarlo en función de las características que tiene cada época. Y yo digo, no, es cierto que los hombres de la Edad Media tienen la imposibilidad de pensar cierto tipo de cosas, porque, digamos, no tienen los instrumentos, los instrumentos conceptuales, los instrumentos lingüísticos, los instrumentos científicos para pensarlo. Digo, dentro de ese marco, él lo que tiende a señalar es que el sistema ha permitido una mayor libertad de la que habitualmente los historiadores lo han supuesto. Pero yo creo que incluso de esos límites, digamos, una de las características centrales del conocimiento tiene que ver con ese cuestionamiento permanente. Es decir, cuando nosotros hacemos ciencia o desarrollamos una disciplina académica universitaria, lo primero que hacemos es tratar de cuestionar las verdades que están... verdades, los juicios que están establecidos en la literatura científica o en la bibliografía, trabajamos con ese criterio. Perspectivas de esas características eran imposibles. Por supuesto, digamos, la libertad que tenemos tampoco es ilimitada, porque por supuesto está definida esencialmente por las constricciones que fija la misma comunidad científica, ¿no? Pero, digamos, el criterio de base es sustantivamente distinto. Muestra también Haskins en el primer capítulo a las universidades como instituciones sin un anclaje territorial, ¿no? No eran locales ni estaban instaladas nacionalmente. De hecho podían, bueno, nacionalmente no es el término, pero no estaban instaladas territorialmente y de hecho podían irse si sentían, ¿no? que había algunas regulaciones que no las favorecían. ¿Esto tenía que ver con el carácter de las universidades como tal, como instituciones, o con una época en la cual esto podía suceder así? Sí, ahí hay una cuestión que el libro marca con mucha claridad, vos la subrayás muy bien, alguna cosa sobre la cuestión traté de señalar al principio de mi exposición. La universidad es esencialmente una comunidad de personas. Esto es lo que la caracteriza. Y no su realidad, lo que nosotros podríamos llamar su realidad física, ¿no? Es decir, no está asociada a un conjunto, como decís, un conjunto territorial, no está asociada a un conjunto arquitectónico, sino que, digamos, esencialmente es una comunidad de personas. Ahora, digamos, si hay algo que me parece interesante del texto de Haskins es que, digamos, esa comunidad, digamos, está definida desde su perspectiva básicamente como una comunidad de enseñanza y aprendizaje, que establece toda una jerarquía de títulos, jerarquía de grados, jerarquía de personas que pueden enseñar ciertas cosas y otras no. Y subraya menos otras características que han señalado otros autores, que es su carácter corporativo. Porque cuando uno piensa, y yo presenté también un libro sobre la historia de la Sorbona, quizás en ese sentido hay una diferencia mucho, porque la cuestión corporativa está mucho más acentuada en el caso francés, en el caso de París, donde la universidad es una corporación de maestros, que en el caso de Bolonia, ¿no? Donde son fundamentalmente estudiantes, que es, digamos, además de ese carácter de individuos que se dedican a enseñar, su construcción autónoma, es decir, una corporación autónoma que tiene sus propios fueros y que establece privilegios que son privilegios para los miembros de la corporación y que los diferencian del resto de la comunidad. Pero, digamos, es eso esencialmente lo que lo define, ¿no? Es decir, su carácter de un cuerpo. Ahí hay toda una discusión interesante también en el caso de Haskins sobre el término, ¿no? Que ha sido una cuestión muy discutida. ¿Qué es lo que significa universidad? Dice, universidad es la totalidad de las personas, digamos, ya sea de los maestros, ya sea de los estudiantes, ¿no? A veces, digamos, el término se asocia al conocimiento, por un lado, a veces a la unión de las naciones, que es la otra característica de división de los estudiantes, pero para él lo que lo define esencialmente es ese grupo, ¿no? Y no una realidad física como nosotros tenemos a verla hoy. Dice también el autor que la universidad fue ya en sus orígenes una herramienta de movilidad social para los estudiantes. ¿Hasta qué punto se podía entender así? Y lo recordé cuando mencionabas la condición muy minoritaria, ¿no? de los estudiantes. Sí, yo creo que ahí, digamos, hay algún tipo de características que
la universidad mantuvo, y yo lo digo por mi experiencia de haber estudiado a veces la situación universitaria, digamos, en el siglo XIX en la Argentina, de un lugar para hombres que pertenecen a lo que uno podría llamar muy genéricamente la élite, o podría llamar, digamos, en aquella época el término que se utilizaba era el de la gente decente, pero sin fortuna, sin dinero. Entonces, en ese sentido, digamos, permitía una serie de... A ver, porque en la universidad, independientemente de los reparos que señala Haskin acá, en el sentido que, bueno, si uno iba a la universidad, aprendía, digamos, lógica y aprendía, digamos, formular los silogismos y aprendía una serie de cuestiones, digamos, y aprendía mucho menos a argumentar, por ejemplo, porque el énfasis estaba puesto en la lógica y mucho menos en la retórica. Entonces esas habilidades que estaban vinculadas con la argumentación quedaban en un segundo plano. Sin embargo, creo que cuando uno mira, digamos, en un plazo más extenso la historia de las universidades, una de las cosas que uno aprendía era justamente argumentar, a fundamentar una idea. Esas cosas que en líneas generales uno las aprendía en este ciclo preparatorio, ¿no? Que es lo que se llamaba la Facultad de Artes. Y eso permitió durante mucho tiempo seguir, por ejemplo, exitosamente una carrera eclesiástica, permitía sentarse en el púlpito y hablar, permitía, por ejemplo, si uno seguía derecho y seguía una carrera política, sentarse digamos, delante de una asamblea legislativa y fundamentar una ley. Entonces, bueno, esto permitía, digamos, un grado de ascenso social dentro de determinadas estructuras, ¿no? Que eran las estructuras del Estado. Pero bueno, digamos, por lo menos en esta época todo lo que tenía que ver con el lucro monetario en líneas generales estaba fuera. Y eso, si bien Haskins no lo subraya en el texto, eso está claro. Es decir, cuando él define, digamos, cuáles son las áreas que tiene la universidad, qué es lo que en la universidad se puede aprender. Uno tiene que pasar por este primer ciclo, el ciclo que se desarrolla en la Facultad de Artes, y después puede aprender Derecho, puede aprender Medicina, o puede aprender Teología. Después hay un montón de cosas, es decir, literatura no va a aprender nada que tenga que ver con la lengua vulgar, no va a aprender nada que tenga que ver con la experimentación, es decir, no va a aprender nada que tenga que ver con lo monetario. Esas cosas no se enseñan en la universidad. Bueno, dice con claridad, ¿no?, que la iniciativa central detrás de las universidades era formar cuadros administrativos o eclesiásticos, y no la difusión del conocimiento. Sí, yo diría que con algunos matices también, porque dice, bueno, en verdad, digamos, la formación eclesiástica, el requisito de estudiar teología, dice, bueno, ¿por qué las facultades de teología tienen tan pocos estudiantes? Porque en verdad es el requisito para poder ser sacerdote y saber teología, digamos, para poder ordenarse, va a aparecer, digamos, muchos años más tarde. Hay otro punto que también tocaste en tu intervención anterior, que tiene que ver con las condiciones materiales del trabajo intelectual, ¿no? Me parece interesante marcarlo porque no siempre creo que se señala cuando se habla sobre todo de historia medieval, lo que dependía de la circulación de libros, todo el negocio que aparecía alrededor de los libros y las clases, desgrabaciones, traducciones y copia, y la abundancia además de determinados textos de tradiciones intelectuales que empezaban a aparecer y que entonces se podían incorporar, como lo que venía traducido de Oriente y demás, ¿no? ¿En qué medida es relevante, te parece, la condición material del trabajo intelectual para entender el trabajo intelectual en esta época y en otras? No, bueno, qué sé yo, digamos, habría que analizarlo puntualmente en cada etapa, ¿no? Es decir, cuando él digamos, en el momento en el que él lo analiza, digamos, le da un lugar central, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros estamos hablando de una cultura universitaria donde la verdad están los textos, ¿no? Es decir, cuando uno piensa en el criterio de autoridad, y está en un conjunto limitado de textos además, porque, digamos, el tipo de libros que se utilizan en las universidades tiene que ver con cierto tipo de autores y tiene que ver con cierto tipo de tradiciones, ¿no? Digamos, en líneas generales siempre es central y condiciona el tipo de trabajo que se puede hacer en la universidad, claramente. Digamos, en aquella época, digamos, hay todo un entramado vinculado con los textos, bueno, no es lo mismo hablar de los libros que hablar de los textos, ¿no? Pero digamos que está relacionado justamente con esta cuestión de, bueno, la dificultad para acceder a los textos, el proceso de alquiler, el comercio, digamos, todas esas cuestiones están vinculadas con la vida universitaria, porque hay una característica también que es central y que diferencia a las universidades de las nuestras.
y que también, digo, cuando uno lo mira no es lo mismo cómo funcionan las universidades acá en la Argentina que cómo funciona afuera. Estas universidades no tienen bibliotecas. Y esto es una cosa que él lo marca con mucha claridad, es decir, digo, también estamos hablando de un conjunto limitado, ¿no?, de textos, pero bueno, dice, los universitarios tienen que conseguir los textos de alguna manera, ¿no? Y ahí, digo, si uno piensa en la etapa contemporánea, también puede advertir diferencias sustantivas, ¿no? Es decir, y eso, digamos, yo no quiero hacer generalizaciones, pero bueno, yo estudié afuera durante un tiempo y los estudiantes vivían en la biblioteca. Es decir, era el lugar, sobre todo cuando uno trabajaba en una disciplina científica, humanística, vivían en la biblioteca. No es lo mismo que lo que pasa en nuestras universidades, ¿no? Donde no hay, podríamos decirlo así, un hábito sistemático, digamos, de trabajar en la biblioteca. Claro. Bueno, la accesibilidad a los textos, ¿no?, de una época. Sí, esa accesibilidad de los textos también, son temas de tiempo de los estudiantes, es decir, digamos, todas estas variables están jugando en esta cuestión. ¿Hay alguna pregunta o comentario que podamos sumar al diálogo? ¿No? ¿Duda? ¿No? Bien. Mencionaste antes, al principio de tu intervención, lo que tenía que ver con mirar a los intelectuales del medioevo. ¿Qué deja la historia intelectual del medioevo para nosotros, mirada hoy? Bueno, a ver, yo digo desde el punto de vista de lo que es, digamos, lo que nosotros estamos viendo acá, que es la historia de las universidades. Yo creo que, bueno, deja una reflexión, por ejemplo, sobre el problema de la autonomía, ¿no? Es decir, ¿qué implica? Si bien no es un tema que, a ver, yo digo, si uno piensa la historia universitaria argentina desde una perspectiva muy contemporánea, el tema de la autonomía aparece como una cuestión central. No aparece como una cuestión tan central en el texto de Haskins, ¿no? En otros textos sobre historia universitaria es lo primero que se analiza. Entonces me parece, digamos, que esa es una primera variable interesante a tomar en cuenta. Hay otras cuestiones que tienen que ver con el problema de la utilidad del conocimiento, es decir, qué tipo de... el mundo medieval es un mundo que se reproduce con un muy bajo grado de nivel tecnológico. Ahí, digamos, la universidad estaba desvinculada totalmente de todo aquello que tuviera que ver con la vida práctica. Entonces me parece, digamos, que ahí uno puede establecer una distinción muy clara con nuestro mundo, ¿no? Donde en verdad la relación entre, digamos, se plantea como un problema central la relación entre universidad y sistema productivo. También en ese contexto hay una preocupación por el perfil de los profesores, es decir, la idea de una comunidad dedicada exclusivamente al conocimiento. Y nosotros tenemos hoy una visión también, digamos, esto en los distintos países también tiene distintos matices, de profesorado universitario donde existe una parte de la comunidad dedicada específicamente solamente a esto y otra que está dedicada, que comparte la universidad con su trabajo profesional, claro, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en ese sentido, digamos, yo como historiador me gusta más marcar las diferencias, ¿no? Marcar las distinciones que tiene esto y marcarlo también en función de los matices. Cuando uno habla de la autonomía, digo, esa autonomía hay que verla en el contexto de una comunidad, de una sociedad que se construye sobre la base de las corporaciones. Es decir, las personas son desiguales ante la ley. Y esa desigualdad tiene que ver con la corporación en la que participan. Es decir, los profesores universitarios tienen derechos y obligaciones y los estudiantes universitarios los mismos, distintos a todo el resto de la sociedad. Creo que hoy, digamos, eso, digamos, la autonomía tiene una serie de limitaciones en ese sentido, ¿no? Digamos, al menos desde la Revolución Francesa y desde que existe, digamos, se implanta la idea de constituciones que garantizan la igualdad ante la ley. Insisto, digamos, a mí como historiador lo que me interesa más es marcar en todo caso las diferencias, las disensiones, los límites que tienen estos, digamos, a este tipo de, digamos, de aproximaciones. Mencionaste antes también a Le Goff y a Duby como referencias en historia medieval, sobre todo en esta intención de sacarla de la oscuridad y de traerla en sus condiciones, bueno, en todas estas que estuvimos recorriendo, ¿no? ¿En qué momento de la historiografía aparece esta intención de mirar con otra luz a la Edad Media? Bueno, a ver, es difícil poder, digamos, establecer quizás un momento determinado. Yo tampoco soy un especialista en historia medieval como para dar una respuesta así muy sólida sobre esta cuestión. Pero yo creo que por ejemplo, es una de las perspectivas de Le Goff, ¿no? Es decir, tratar de entender que
digamos, muchas de estas cuestiones, digamos, que el texto de Haskins también propone una mirada de estas características. La Edad Media no es esa edad oscura que se creyó habitualmente, sino que es una edad caracterizada por disensiones, por debates, que es una sociedad, y esto creo que el texto de Haskins lo muestra también, no es una sociedad donde lo único que uno tiene que ver son las persecuciones religiosas, es decir, es una sociedad, digamos, donde obviamente la fe, digamos, la razón está subordinada a la fe, pero, digamos, dentro de eso tiene ciertos límites de pluralidad bastante mayores a los que se ha considerado habitualmente. Yo me acordaba ahora, digamos, en relación a tu pregunta, del texto sobre la historia de la Sorbona, que me tocó presentar aquí también hace un tiempo. Y ese texto lo que sostenía también era una visión distinta del mundo medieval. El mundo medieval era un mundo caracterizado, por ejemplo, con una mayor pluralidad que lo que caracterizaba el mundo de las guerras religiosas del siglo XVII. Entonces la intolerancia, en verdad ese texto lo ponía no en la Edad Media, sino lo ponía fundamentalmente en los momentos en los cuales la unidad, esa unidad católica queda, digamos, quebrada. Los textos de Legoff son textos de los años 50, 60, 70, algunos de principios de la década del 70, y es el momento en el cual él ha insistido en esta perspectiva distinta, digamos, esta nueva manera de mirar la Edad Media. Y mirar la vida intelectual, ¿no? En todas estas Sí, condiciones. sí, mirarlo también con un nivel de heterogeneidad mayor al que se lo ha mirado habitualmente. Yo no soy un especialista en esto, y además los que lo analizan, las discusiones tienen un nivel son muy sofisticadas, ¿no? Es decir, los argumentos son muy sofisticados, y a veces cuando nosotros lo vemos desde afuera parece, bueno, ¿qué sentido tiene discutir este tipo de cosas? Sí. Pero bueno, cada época discute lo que le parece, ¿no? Es decir, la agenda de discusión es distinta, digamos, en cada periodo. Cada época tiene que ver... mira a otra época desde otro lado también. En ese sentido, una última cuestión que me gustaría plantearte es esto, el autor Haskins dice hacia el final que la universidad fue la escuela del espíritu moderno, ¿no? ¿En qué maneras te parece que esto sucedió? La universidad medieval, perdón. Yo creo ahí, Evar, es lo que tiendo a entender del libro, porque me parece que con todas las limitaciones que tiene el avance del conocimiento, con todas las cosas que quedan afuera, si hay algo que marca, digamos, la modernidad y marca el vínculo que nosotros tenemos con la universidad, es esta idea de construcción, por un lado, de una comunidad que tiene como objetivo la enseñanza y tiene como objetivo el aprendizaje. Me parece que esa es una primera cuestión. Y después la avidez por el saber, la avidez por el conocimiento. Es decir, y eso es, digamos, es muy evidente, muy claro cuando él analiza al estudiante medieval. Cuando él, digamos, estudia, digamos, se pregunta por el estudiante medieval. Es decir, ¿cuál es el carácter contemporáneo? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que une un estudiante medieval con un estudiante contemporáneo, para decirlo de alguna manera? Es justamente esa avidez por el conocimiento, esa avidez por el saber. Y digamos, y esto es lo que canaliza la universidad. Parece muy básico, ¿no? Es decir, parece muy elemental cuando uno lo piensa, pero yo creo que desde la perspectiva que plantea el libro, eso es lo que los une, ¿no? Es decir, la construcción de una comunidad, y yo digo, más que una institución, señalaría una comunidad que tiene estos propósitos, estos objetivos. ¿Hay alguna pregunta ahora? Sí, cómo no. Hay un micrófono. Claro, hay hay, digamos, una cuestión, y esto Haskins lo marca también en el texto, lo han marcado también otros autores, aunque, digamos, en el texto él no lo tiene tan desarrollado, yo digo en este sentido, es decir, él habla acá de un modelo de facultad propedéutica, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos, digamos, un modelo de facultad orientada hacia la enseñanza preparatoria,
que él lo asocia fundamentalmente a las artes liberales. Y en ese asociar a las artes liberales, él, digamos, señala que hay algunas disciplinas que son priorizadas en esta enseñanza y otras no. Dice una de las que está, sobre todo se prioriza es la lógica. La lógica que se enseña acá es la lógica aristotélica. Y la obra, digamos, que constituye, digamos, el centro de toda esta estructura de enseñanza, insisto, utilizando un término anacrónico, enseñanza media, es básicamente la obra de Aristóteles. Ahora, ese modelo, yo, digamos, habiendo leído otros textos, conociendo otros textos, señalan que el modelo de la Facultad de Artes está mucho más vinculada a las universidades cuya orientación está más vinculada a la enseñanza de disciplinas que no son teológicas, que no están vinculadas con la teología, fundamentalmente aquellas que están asociadas sobre todo con el derecho. Y hay un modelo, que es un modelo distinto, porque una cosa es el modelo de las universidades mediterráneas, inspiradas en Bolonia, y otra cosa es el modelo de las universidades del norte de Europa, inspiradas en París. El modelo de París es un modelo digamos, que se reproduce después en Heidelberg, en Cambridge, en Oxford. Esas universidades sí, digamos, la enseñanza no está asociada fundamentalmente a las artes liberales, sino sobre todo a la filosofía, ¿no? Pues en algunos casos las facultades no se llaman de artes, sino se llaman facultades de filosofía. Y también la obra central es la obra de Aristóteles. Después, digamos, en algunos otros lugares hay otros autores que aparecen como centrales, Santo Tomás, pero, digamos, ahí hay como dos modelos distintos. El texto no enfatiza tanto en estas cuestiones, pero, digamos, me recuerdo por haberlo estudiado para el caso argentino, para el caso cordobés, por ejemplo, lo que los jesuitas enseñaban, digamos, en su facultad, que era una facultad de filosofía, no era una facultad de artes. Y cuando acá se crean las primeras, digamos, los institutos preparatorios, originariamente reciben ese nombre, ¿no? Cuando se crean en el ámbito universitario. Es una facultad de filosofía y humanidades, no una facultad de artes, ¿no? Siempre digo orientado con este criterio de autoridad, unos pocos autores, y el fundamental es siempre Aristóteles. Limado por algunas cuestiones que se consideran pueden dar lugar a herejías, corregida de alguna manera, leído, pero, digamos, ese lugar, digamos, lo cumple en la enseñanza preparatoria y para algunas disciplinas y algunas tradiciones más que en otras. Bueno, muchas gracias. Yo quería, bueno, dentro de este pantallazo que estamos haciendo del surgimiento de las universidades, sabiendo que es mucho posterior, ver cómo se inscribe el surgimiento del modelo de la universidad estadounidense, siendo que el modelo de la universidad estadounidense ha sido paradigmático y lo sigue siendo en la actualidad, incluso para los estudiantes hoy, ¿no? Entonces, bueno, sé que es posterior a todo este modelo europeo, pero me interesa mucho saber qué tomó y qué no tomó y digamos, cómo es que perdura, ¿no? En forma así tan sólida. A mí me tocó presentar un libro, que creo que fue el primer libro que presenté acá, que fue el libro de Christopher Lucas, que está editado, es así Lucas, ¿no? Que es, digamos, analiza justamente el origen de la Universidad Norteamericana. Y es un libro, digamos, bastante completo en el sentido que toma el tema desde los orígenes, prácticamente creo que hasta la actualidad. Si hay alguna cuestión que es interesante, digo, asociándolo con esto, haciendo tu pregunta con la presentación de este libro, del texto de Haskins, es que el modelo de universidad que Haskins está explicando, digamos, explicando sus orígenes, es lo que los historiadores llaman habitualmente un modelo de larga duración. Es decir, es un modelo que pervive a lo largo de siglos y pervive con pocas, yo diría, escasas modificaciones. Porque, digamos, hay una característica de procesos que se dan a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, en el cual esa cosmovisión medieval del mundo cambia, se modifica, y las universidades dan poca cuenta de esos cambios, ¿no? Entonces, el desarrollo del conocimiento científico, digamos, pasa por otro lado, pasa por a veces las altas escuelas, las escuelas superiores, los observatorios que crean los reyes, es decir, hay toda una serie de instancias para traducir, digamos, ese desarrollo del conocimiento. Cuando uno piensa en el modelo de las primeras universidades norteamericanas, de los colleges, el modelo
es el modelo el primer modelo que se implanta es el modelo que Haskins analiza acá. Y yo diría, es un modelo que pone fuerte énfasis en sus orígenes en la erudición clásica, si se puede decir así, ¿no? Es decir, en los autores que vienen de la antigüedad, con un concepto y una idea central que después cambia en su contenido, que es la idea de la educación liberal, ¿no? Es decir, ¿cuál es el objetivo de estas universidades? Enseñar a las personas a hablar, a pensar y a desempeñarse correctamente. Y formar, sobre todo, digamos, en una tradición que ya no es una tradición católica clásica, formar al sector dirigente en líneas generales, ¿no? Tampoco, digamos, el objetivo central es formar a los ingenieros, digamos. La idea es formar a la clase dirigente tanto desde el punto de vista laica como desde el punto de vista eclesiástico. Ahora, si hay una característica que tiene el sistema norteamericano, cuando uno lo compara incluso con el sistema hispanoamericano, es que ese modelo que tiene su origen en las tradiciones medievales, en la tradición de Oxford, en la tradición de Cambridge, se heterogeneiza muy rápidamente, es decir, se diversifica muy rápidamente. Y a diferencia de lo que puede uno ver en otros países, donde hay cierto modelo clásico de universidad que se mantiene, acá lo que uno encuentra es, digamos, modelos muy distintos, ¿no? Es decir, el término college o el término de universidad asociado a tradiciones que son tradiciones muy diferentes y a cosas muy distintas, ¿no? Es decir, desde algunas que conservan la idea de la educación liberal a otras que tienen un sentido mucho más utilitario, ¿no? Como las universidades con donación de tierras, ¿no? Es decir, un modelo, digamos, universitario que, digamos, el término que se utiliza para nombrar cosas que son muy distintas. El modelo alemán en ese sentido es distinto, porque es decir, el modelo humboldtiano, es decir, la idea de universidad más asociada a la práctica de la ciencia, digamos, sobrevive con esas características durante periodos mucho más extensos. Sí, cómo no. Una pregunta sobre el estudiante medieval, porque vi Sí. que en el libro hemos estado viendo todo el tema de las universidades y el surgimiento, pero muy interesante va a ser leer esta parte del libro en particular. Ahora, mi pregunta es muy simple. ¿Cuánto podían elegir los estudiantes? O sea, ellos decidían, yo voy a ir a la universidad en la época medieval. ¿Cuánto era decisión de ellos, de las familias? ¿Se sabe bien cómo era el sistema? No, es decir, sobre eso no, digamos, no hay mucha información. Uno puede suponer que, incluso por un tema de edad, la decisión de ir a la universidad era una decisión que se tomaba muy tempranamente y que estaba limitada solamente a un núcleo muy reducido de familias. En general, familias que habían decidido instruir a sus hijos a una edad muy temprana también. E instruirlos en algunas disciplinas elementales. Esto es un tema que en Haskins no está, digamos, no es una cuestión que él plantee, bueno, ¿cuál es el origen? Digamos, estamos hablando de sociedades mucho más sencillas que las nuestras en términos sociales. Entonces, la idea de ir a la universidad tenía que ver probablemente con decisiones que se tomaban muy temprano en las familias. Es decir, se supone que alguien para poder entrar a esta fase de los estudios preparatorios tenía que tener ciertas nociones elementales de matemáticas, relativamente más avanzadas probablemente de lo que se llamaba la doctrina cristiana, y de latín, porque toda la enseñanza era en latín, digamos, y esto es otra característica. Entonces esas instancias de formación eran instancias limitadas, ¿no? Pero yo insisto con esto, nosotros estamos hablando de una sociedad donde los estudiantes no pertenecían necesariamente a las clases más adineradas de la población, ¿no? Es decir, esa podía ser una opción tomada por familias pertenecientes a lo que nosotros podemos llamar clases distinguidas, sin patrimonio. A veces lo que se llamaba en aquella época los segundones, estamos hablando de sistemas de herencia que son sistemas que no son igualitarios, no reconocen solamente la línea del primogénito, digamos que podían optar como, digamos, su vía de ascenso social, la instrucción universitaria. Entonces, quizás en esas familias decidían aquel hijo que no tenía patrimonio, llevarlo a la universidad para que pudiera hacer exitosamente una carrera eclesiástica o para que pudiera hacer una carrera burocrática. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otro comentario? ¿No?
Bien, vamos a cerrar entonces aquí. Vamos a agradecerle mucho a Pablo su lectura, que enriquece, que amplía mucho lo que va a ser para todos ustedes seguramente la lectura del libro. A quienes trabajamos en la colección nos gusta ver que hay personas que se repiten en todas las presentaciones aquí en el público, pero tener a un académico investigador, que es la tercera vez que nos visita, es un motivo de satisfacción también. Gracias a todos y como siempre nos vemos el mes próximo para nuestro próximo libro. Gracias.